Para acceder al entorno Moodle de la URB, debes escribir moodle.urb.cat desde cualquier navegador. Al acceder al Moodle de la URB por primera vez, te aparecerá un error de seguridad. Para evitarlo, deberás instalar los certificados de seguridad accediendo a moodle.urb.cat/alertes. En esta página se detallan los pasos a seguir para instalar los certificados en diferentes navegadores. Desde la izquierda podrás cambiar el idioma a inglés o castellano. Cargará el portal Moodle y deberás dirigirte a la izquierda para introducir tus datos de acceso. Primero, el número de tu carnet de conducir. Seguidamente, tu contraseña. Y hacer clic en Entrada. Una vez dentro, podrás ver tu espacio personal de Moodle, que se divide en una barra superior de navegación, mediante la cual podrás moverte adelante y atrás en las secciones, un espacio central, donde aparecerá la información como las asignaturas en las que estás matriculado y los diferentes temas de estas, y dos columnas de bloques, con diferentes opciones y utilidades. El entorno Moodle de la URB está, por defecto, en lengua catalana, así que lo primero que tendrás que hacer será modificar tu perfil para cambiarlo. Para ello, debes dirigirte al bloque Configuración, desplegar el menú Configuració del meu perfil y hacer clic en Edita el perfil. Una vez dentro, debes dirigirte hacia abajo hasta encontrar la opción Idioma preferit y escoger Español-Internacional. Ahora debes hacer clic en Actualitza perfil para que los cambios surtan efecto. Para acceder a la asignatura, deberás clicar sobre su nombre en tu espacio personal. La primera vez que lo hagas, deberás aceptar las condiciones de uso del sitio. Dentro del espacio Moodle del curso encontrarás distintas secciones: la bienvenida, el tablón de avisos donde se publican los avisos relevantes del curso, el foro de dudas en el que se resolverán las dudas que vayan surgiendo, los foros de socialización y de trabajo, carpetas y archivos publicados por los coordinadores, espacios para entregar ejercicios y las salas de videoconferencia de Adobe Connect, en las cuales se realizan los tándems. Para acceder a una sala de Adobe Connect, deberás hacer clic en su nombre y acto seguido en Join Meeting. Te aparecerá una ventana nueva con una interfaz dividida en una barra superior y diferentes bloques. En la barra superior podrás activar y desactivar mediante botones el audio, el micrófono y la webcam. La primera vez te aparecerá una ventana emergente en la que se te pedirá aceptar permisos de uso. En la parte inferior están los bloques, el de cámara y voz, mediante el cual podrás comenzar a emitir vídeo. Para ello, una vez activada la webcam, deberás clicar en Iniciar uso compartido. También verás la lista de asistentes y el chat justo debajo. Puedes mover los bloques a tu gusto para adaptarlo a tus necesidades, por ejemplo, poniendo como bloque principal el de la cámara. Si deseas grabar la sesión, deberás dirigirte a Reunión, Grabar reunión y hacer clic en Aceptar. Desde esta ventana flotante podrás pausar y detener la grabación. De forma automática, la grabación aparecerá debajo de la sala de Adobe Connect. Para salir de Adobe Connect, deberemos hacer clic en Reunión, Finalizar reunión.